Bueno, hemos concluido la primera parte con las tres presentaciones que, como hemos visto, van al tema de la familia a través de una aproximación eh, por, por capas, donde una presentación complementó a la otra. Entonces, pueden hacernos sus preguntas. Las personas que están en las distintas salas pueden preguntar directamente a través de los controles de la videoconferencia. Las personas que nos están escuchando por internet pueden hacernos llegar sus preguntas a través de la cuenta Skype días.virtuales. Aquí los que están en la sala media, ¿tienen alguna pregunta? Por aquí tengo una, una pregunta que es para ese momento en que la familia recibe ese impacto de la noticia de que hay un hijo con autismo y se produce la negación, que recomiendan que se debe hacer con los padres y las familias que están en esa etapa de negación. Bueno, yo consideraría que aquí lo primero, un poco como lo que hablaba Alexia, que me parece que es muy importante, que es la parte de las redes de apoyo. Sí creo que sería fundamental el pensar o sea, es una parte eh, natural del desarrollo de la aceptación de que se encuentran en un proceso de negación. Y muchas veces hay que acompañar a la familia, no hay que confrontar a la familia, porque en ese confrontamiento de pronto somos mal vistos. Hay que acompañar, hay que guiar, hay que ir explicando. Es muy complicada la parte de negación, sobre todo cuando son muy pequeños, porque siempre está la esperanza de que estas conductas desaparezcan, de que conforme el niño vaya creciendo, estas conductas tenderán a desaparecer. Y toda la familia se pone un poco en la parte de no, no está pasando, no está sucediendo, un poco lo que comentábamos, de a lo mejor así fui yo de pequeño, y entonces este tipo de cuestiones que de pronto confunden un poco. Yo creo que aquí la red de apoyo es bien importante, en tanto que la misma familia puede estar diciendo, busca un especialista, busca ayuda, descártalo, no pasa nada si vas con un médico. Es decir, como que bajar la ansiedad al primero al acercarse con alguien que pudiera apoyarlos en ese proceso familiar. Ese es mi punto de vista. Muy bien, gracias ¿Puedo Eduardo. decir Adelante, algo? Gracia. Sí, sí, claro, Gracia, adelante. Em, yo creo que es importante también, no, pues siempre estamos como viendo el lado, en ese mensaje, ¿no? Está el emisor del mensaje, el diagnóstico, y está el receptor, que son estos padres. Siempre estamos como poniendo mucho el énfasis o mirando cómo es esa recepción. Y nos olvidamos a veces que esa recepción depende también un poco del mensaje, ¿no? Y de cómo se emite. O sea, la manera de dar un diagnóstico creo que también hace diferencia en cómo unos padres se posicionan. Porque si yo, médica, ¿no? Le digo a una familia, mire, su hijo, o sea, estoy hablando un mensaje, pónganle muy negativo, ¿sí? O sea, su hijo tiene autismo, esto es una discapacidad de por vida, nunca se va a cuidar, ustedes no pueden hacer nada. Estoy exagerando, ¿eh? Es posible que se divorcien porque estas son las cosas que pasan en una familia con un chico con autismo. Eh, y bueno, a ver, ese tipo de mensaje como que es completamente como si fuera pero un machaca, es un castigo, o sea, es una sentencia absoluta. La persona que recibe un mensaje como ese queda completamente devastada. Y es muy distinto a recibir un mensaje de esperanza, como de apertura de caminos, de oportunidad de aprendizaje, como de otro tipo de mensaje, ¿sí? Como una oportunidad que se abre. Y ahí yo creo que un padre que recibe otro tipo de mensaje, bueno, de hecho esto está probado, a ver, por ejemplo, en lo que es la clínica en relación al cáncer, ¿sí? Cómo se dan los diagnósticos, incide en el pronóstico de esa persona que tiene cáncer.
Entonces, y acá aplica más o menos lo mismo. Cómo yo doy un diagnóstico, y hablo de la gente, de los profesionales que dan los diagnósticos, cómo yo doy ese mensaje, incide en el pronóstico de un niño también. Porque incide en ese proceso del que hablaba Eduardo. O sea, de cómo esos 4 escalones van a ser muy distintas la velocidad y el proceso en sí, dependiendo del mensaje que se emita. Eso es lo que quería como decir, y me parece que es importante hablar de la manera en que se da un diagnóstico también, ¿no? Sin duda, muy importante. Gracias, Alexia. Dolores, ¿tú quieres decir algo en relación a esto? Estoy de acuerdo con mis compañeros, absolutamente. No, aquí tengo sí, otra pregunta en relación al cansancio, que le decimos a los padres que pues han entrado en el proceso y eh, sienten cansancio, que a veces les agota la actividad que tienen de atención a su hijo o su hija con autismo. Bueno, no sé si puedo empezar, pero seguramente capaz que quieren decir también algo más Lola y Eduardo. A ver, esto se da, o sea, el agotamiento, o sea, los padres muchas veces están exhaustos, o sea, es muy, muy cansador. Y creo que es muy importante, bueno, en este punto, que los padres tengan momentos de conectarse con actividades placenteras, o sea, de ellos, ¿no? O sea, es muy importante a nivel individual y a nivel pareja también, o sea, tratar de mantener, sí, lo que uno hace de tratamiento cuando uno tiene estrés crónico, por ejemplo, sí, ahí hay un montón de estrategias, o sea, qué sé yo, los programas de mindfulness para reducir el estrés, hay como muchos tipos de distintas cuestiones que se usan para reducir el nivel de estrés, pero esto de conectar, como la gente que está, el síndrome del burnout, ¿no? Que se habla cuando la gente capaz trabaja demasiado, bueno, es el mismo tipo de estrés crónico a la cual están expuestas las familias. Y hay que conectarse, ya les digo, este tema de conectarse con actividades placenteras para los adultos que están, qué sé yo siempre les digo a los padres, no sé, al papá le gusta jugar al fútbol con los amigos y dejó de ir a jugar al fútbol con los amigos por este tema, que vaya y de vuelta juegue. A la mamá le gusta ir a un taller de arte, que se reconecte de vuelta. O sea, tienen que tener sus espacios, tienen que estar lo mejor posible, pero acuérdense, cuanto mejor están y menos cansados y más en un lugar, un buen lugar, mejor también le van a hacer al niño. Sí, yo quisiera como agregar algo que está contando Alexia, me parece muy importante lo que ella comenta, aunque también por otro lado es esencial no tenerle miedo al cansancio, es decir, o sea, finalmente estar con un hijo con esas características, pues cansa. Entonces, yo creo que finalmente no es esta parte de pronto como que queremos ser los superpapás, tener las pilas puestas todo el tiempo y todo el tiempo estar atendiendo, y no es posible, ¿sí? Y yo creo que también es importante el darse la oportunidad de decir, me cansé, o sea, como descansar también un poco lo que ella comenta, ir a hacer actividades recreativas, no perder la posibilidad de hacer vida de pareja, no perder la posibilidad de encontrarle espacios divertidos a todo el proceso. Las personas con autismo, yo siempre he dicho que tienen espacios, son personas muy divertidas también, y también tenemos que encontrarle la parte divertida al autismo. Si encontramos únicamente la parte negativa, la parte dolorosa, yo creo que finalmente como comenta Alexia, en la forma en la que nos acerquemos será la forma en la que apoyemos, ¿sí? Entonces, mientras más negativo lo veamos, menos vamos a apoyar, mientras de una manera más positiva le encontremos la parte agradable a esto, con lo complicado que esto representa, ¿sí? Vamos a ayudar mucho, y es un proceso que tenemos todos de alguna manera que sensibilizamos a ese acercamiento de manera diferente. Muy bien, gracias, Eduardo. Aquí tengo otra pregunta en relación a el momento de la intervención. Muchas veces se escuchan recomendaciones de esperar porque no hay un diagnóstico claro. La familia debe alguna vez
esperar porque no hay un diagnóstico claro? Adelante, O sea, mi opinión, perdón que me lanzo ahí primera, pero digo, acá el no te tema de la preocupes. espera es... No, la verdad es que aunque uno no esté seguro, uno tiene que empezar de vuelta por estos procesos que hablábamos del tema del desarrollo temprano del cerebro, ¿no? Cuanto más chiquitos son los chicos, más oportunidades, mejor pronóstico van a tener si nosotros hacemos una intervención más allá del diagnóstico. Pero aunque un chico tenga capaz un problema del lenguaje, esto, digamos, de la misma manera aplica. Así que yo diría, el tiempo es bastante oro, cuando decimos, el tiempo es oro acá. No esperar, o sea, no esperar, empezar enseguida, apenas alguien tiene una sospecha de que algo está pasando, hay que empezar a hacer cosas. Siempre hay tiempo para dejar de hacerlas. Adelante, Dolores. Al respecto, yo creo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Alexia. No se debe de esperar y además en muchos de los casos de los diagnósticos a veces son muy complicados y hay que esperar en el tiempo para ver cómo evoluciona el niño y dar un diagnóstico ajustado. Pero por lo menos sí que podemos hacer una evaluación de las necesidades de ese niño y empezar a intervenir. Sabemos que muchos diagnósticos son difíciles de decir qué le pasa al niño en un momento determinado, y una de las cosas que a mí me gusta hacer en algunos de los diagnósticos cuando me encuentro con estas situaciones es hablar de diagnósticos evolutivos o procesos evolutivos. Es decir, yo veo al niño en un momento determinado y las conductas en ese momento son más semejantes a un cuadro clínico, pero vamos a tener que ir esperando a cómo evoluciona el niño porque ese cuadro clínico también puede ir cambiando y habrá que ir revisando también los procesos de intervención. Pero bueno, absolutamente independientemente de hacia dónde vaya derivando el niño o el diagnóstico se vaya aclarando, naturalmente ya sabemos que cuando hay algunas conductas que son sintomáticas de que algo le está pasando al niño y contra más pronto las detectemos, más pronto vamos a ir haciendo que ese proceso sea más ajustado y la intervención pueda ayudar al niño, naturalmente. Yo quisiera comentar algo al respecto, sobre lo que estaban, sobre la pregunta en específico. Yo creo que aquí tenemos que ver, y como comentaba Lola, el diagnóstico es un punto de referencia, ¿sí? Y nosotros o sea, es muy diferente ver el diagnóstico como una etiqueta o como una condición o una predisposición de vida a estar pensando que el diagnóstico es solamente un punto de referencia. Entonces el tratamiento, ¿sí?, tiene que aplicarse en todo momento, se tenga o no se tenga el diagnóstico, tienes que intervenir, ¿sí? Ya posteriormente el diagnóstico te dará eso, un punto de referencia a ciertos caminos que tienes que seguir con el tratamiento, pero el tratamiento en sí mismo hay que aprovechar la plasticidad cerebral, hay que aprovechar muchas cosas. El tratamiento debe darse independientemente del diagnóstico, ¿sí? Siempre observamos una serie de conductas que son diferentes, que hablan de una persona diferente, que hablan de un proceso diferente, que tienen que ser intervenidas. Independientemente, como comentaba Lola, que a veces tenemos que dar un poco de tiempo para consolidar y para observar claramente, para ver cómo es el desarrollo de estas conductas. Y es un poco un punto también aquí importante. El hecho de que se trabaje con el niño no va a cambiar el diagnóstico, que ese también es un punto bien importante, ¿sí? O sea, muchas veces pensamos, o sea, comienzo a trabajar y entonces ya cambió el diagnóstico. No, las personas con autismo siempre van a tener autismo, las personas con Asperger siempre van a tener Asperger, ¿sí? Si es que fuera el caso. Habrá casos o niños en los que a lo mejor estamos hablando de otro tipo de síndromes, otro tipo de padecimientos, que tienen algunas conductas autistas y cambia de alguna manera la visión. ¿Sí? Muy bien, muy importante. Insistimos, nos pueden hacer llegar las preguntas a través de la cuenta Días Virtuales de Skype. Por aquí hay otro tema, nos preguntan qué acerca de la importancia del papel de la intervención con los hermanos. A mí me parece que los hermanos es un área muy abandonada, ¿sí? Y que necesita mucha atención, ¿sí? ¿Por qué abandonada? Porque evidentemente la familia gira alrededor de la persona con autismo, ¿sí? Y entonces al hermano se le pide comprensión, al hermano se le pide paciencia, al hermano se le pide, o incluso al hermano se le regaña y no se le regaña a la persona con autismo, ¿no? Entonces, sí es un tema bien importante, es esencial
hacer talleres de trabajo con los hermanos, es importante darles un espacio, que ellos se sientan comprendidos. Nosotros hemos manejado talleres de hermanos, donde lo más importante del taller es que el niño, o sea, el hermano llega, se encuentra con otros que les pasa lo mismo en casa. Y esa identificación, nada más el hecho de identificarse con otro grupo y decir, ah, mira, tú tienes un hermano que tiene las mismas características que el mío, ¿sí? Baja la ansiedad y disminuye todos estos procesos. El tema de los hermanos es un tema esencial, es un tema muy importante. Creo que todas las instituciones o asociaciones que trabajamos con las familias tenemos que darle un espacio importante, desde mi punto de vista, a los hermanos. Hola. Mira, al respecto quería comentar también pues algunas experiencias que he tenido en este caso de trabajar con los hermanos en el grupo que os decía de Pedro, que no se llama Pedro, pero es un grupito de amigos, le llamamos amigos porque las habilidades sociales cuando son pequeñitos, tienen 6-7 años, se trabaja pues de una forma diferente a los que son cuando son adolescentes. Y en el grupo vienen una serie de niños con síndrome de Asperger y además hemos incorporado de forma asidua a los hermanos de varios de ellos. De uno de ellos no, porque él no lo ha querido así, porque era su espacio y no quería que su hermano interviniera. Pero lo que sí estamos viendo en el grupo, incorporando a los hermanos, es que ha sido beneficioso para todos. Primero, el hermano con síndrome de Asperger ha aprendido a buscar a su hermano como punto de referencia en el grupo, también a los otros niños, pero además la relación con ellos ha sido muy afectuosa. Y luego hemos ido pudiendo trabajar aspectos que a lo mejor de otra forma hubiesen sido muy diferentes, muy difíciles de trabajar. Por ejemplo, uno de los niños actuaba de una forma inapropiada con el hermano y a partir del grupo hemos podido trabajar de una forma más adecuada para que él interviniera o se ajustara o estuviera con su hermano. Hemos visto que la generalización no ha sido inmediata, ha tardado un tiempo para que esas conductas se manifestaran o que se llevaran a cabo en el domicilio, pero sí que hemos visto que el poder incorporar de forma asidua a los hermanos en los grupos ha sido muy beneficioso para todos. Y llega un momento en el que cuando alguien ha venido al grupo y ha visto lo que estábamos haciendo, nos preguntaban, bueno, pero ¿quién tiene el síndrome de Asperger? Porque llega un momento que entre ellos se van reorganizando, van utilizando estrategias y las conductas se van normalizando. Es cierto que en un grupo es más o menos estructurado, pero el permitir que los hermanos participen en ese grupo también ayuda a que se pueda generalizar ciertos aprendizajes o ciertas estrategias que trabajamos en el contexto familiar. Y lo que hemos visto sobre todo el afecto entre ellos y las búsquedas espontáneas se han hecho más frecuentes. Más preguntas, las personas que están en la sala pueden preguntar. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, te hablo acá desde Uruguay. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí, yo tengo un niño con 4 años, está diagnosticado desde los 2. Acá en Uruguay se conoce, si bien hay asociaciones y todo, pero a nivel de los sanatorios y los médicos y los pediatras especialmente no conocen mucho. Y tengo otra hija de 8 años y escuchaba muy atento lo que decías, Eduardo, del tema de los hermanos. Nosotros en el proceso que comentabas hoy nos separamos con mi señora a los 6 meses que nos dieron el diagnóstico. Hoy hace 1 año y 4 meses que estamos separados y Mateo logró tener más avances. Él está con sus actividades de jardín, él está con una ayudante terapéutica, con uno de los procesos alternativos que comentaba Alexia, con un método Sunrise. Mi señora fue a Buenos Aires a una capacitación para tener más herramientas y en ese proceso en realidad hoy por hoy estamos casi que mejor que cuando estábamos juntos porque logramos de alguna forma cuando yo estoy con los chicos que Daniela tenga su espacio, cuando yo estoy solo yo trabajo, yo soy investigador, viajo mucho y de la única forma hemos logrado que Maya cuando están conmigo busque a su hermano,
y juegue, cosa que en casa no se hace porque hay otras tareas y ella pasa muy conectada con la tele. Y bueno, creo que de alguna forma hemos ido aprendiendo, como comentaba, ¿no? A manejarlo, que es una forma distinta. Este, y hoy nos preocupa un poco Maya. Ella ha generado una responsabilidad, ha madurado mucho, no solo la separación, sino lo del hermano, y a veces se le dificulta tener sus momentos, ¿no? Ella está muy preocupada por el hermano, cuándo va a empezar a hablar, cómo se va a integrar a la escuela, y cuando tenemos nuestras salidas, a veces ella siempre está, no logra jugar y no logra integrarse porque siempre está preocupada por el hermano. Quería, Eduardo, algún comentario con respecto a eso. Tú comentaste que eras hermano, y Alexia sobre lo intensivo que tiene que ser los tratamientos. Nosotros tratamos a veces de trabajar con Mateo, pero vemos que él se cansa, tratamos de darle un espacio y después volver a trabajar con él. A veces yo me siento, en realidad Daniela es la mamá que está gran parte del tiempo con ella. A veces cuando yo estoy con él trato de tenemos un lugar donde jugamos, incorporamos juegos, pero a veces tengo temor de estar cansándolo y que él se aburra. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Rodrigo, Eduardo. Rodrigo, mucho gusto. Mira, yo creo que aquí hay varios aspectos importantes. Uno de los fenómenos que estás comentando de tu hija es muy común encontrarlo en los hermanos. Sí, hay una forma en la que los hermanos actúan, en la que se vuelven sobreprotectores del hermano. Es decir, intentan todo el tiempo estarlos cuidando, estarlos viendo por ellos, muy preocupados por ellos. Y esta situación de alguna forma pues genera mucha angustia también en ellos en términos del futuro. O sea, les preocupa mucho ver qué va a pasar en un futuro. ¿Cuál es la estrategia aquí en este sentido? En este sentido, yo sí creo que los hermanos tienen que participar, no nada más en el proceso de entender que tienen un hermano con autismo, sino también de ciertas responsabilidades, ¿sí? Y de ciertas tomas de decisiones. Es decir, los hermanos tienen que participar de todo el contexto, ¿sí? O sea, no es nada más decir, tú no te preocupes, no es tu problema, tú no tienes por qué atenderlo. No, ok, tú nos vas a ayudar, vamos a ir a la piscina y tú vas a estar 20 minutos con tu hermano, después me toca a mí, tú te vas a jugar, después le tocará a tu otro hermano. Es decir, compartir las responsabilidades. De la misma manera no puede ella estar todo el tiempo preocupada por el hermano, en el sentido de, va, viene, yo hago, yo veo, no te preocupes, tú vete, yo me encargo de él. No, hay que darle tareas. Los hermanos tienen que tener tareas, no nada más en esto que te estoy platicando, sino también en la toma de decisiones, ¿sí? A veces los hermanos nos sorprenden porque conocen mucho mejor a la persona con autismo que nosotros mismos. Entonces nosotros podemos llegar y decirle, ¿saben qué? Estamos muy enojados porque en la escuela no está aprendiendo los colores. Y el hermano te puede decir, los colores se los sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque conmigo juega y hacemos y ponemos y resulta que sí se sabe los colores, ¿sí? Entonces nosotros estamos de pronto creyendo que no saben, y los hermanos son los que mejor conocen a la persona. Entonces podemos tomar una serie de decisiones que nosotros creemos que son las mejores, pero tenemos que consultar a los hermanos. Entonces es sí involucrarlos sanamente, darles como sus espacios también en los que de pronto sea, hoy tenemos la posibilidad de irnos tú y tu hija al cine y no viene tu hijo, ¿no? Se va a quedar o ya tenemos un plan, nada más nos vamos nosotros al cine. A lo mejor te dice, no, es que mi hermano quiero que venga. No, este es un momento y es un espacio nada más para ti, Es decir, sí tenemos que encaminar de alguna manera espacios donde estén solos, espacios de responsabilidad y también espacios para disminuir la ansiedad. Creo que toda esta situación de cómo va a hablar, qué va a hacer, le genera mucha angustia. Y tienes que explicarle, tu hermano se comunica de manera diferente, tu hermano juega de manera diferente y tu hermano tiene recursos internos que de manera diferente harán que se adapte a las situaciones en las que tenga que vivir, no dependiendo necesariamente de ella. Sí, ese es mi punto de vista un poco sobre tu pregunta. Gracias, Eduardo. No, sí, yo concuerdo absolutamente, digamos, por lo menos en relación a Maya, me parece que Eduardo ya te dio muchísimas ideas, pero esto de darle espacios, porque es verdad que uno como padre tiende a, poner mucha atención al chico que tiene más desafíos, ¿no? Y a veces los hermanos quedan como en un lugar de darles menos atención, y esto lo sienten y se dan cuenta. Entonces es muy importante, o sea,
respetar también espacios como individuales entre Daniela y vos, Rodrigo, con Maya, o sea, más allá de Mateo. Pero bueno, en realidad la pregunta me parece que me hacías más a mí era el tema de intensividad del tratamiento. Yo Sí, cuando hablo de tratamiento, en realidad no estoy hablando solo del tratamiento como ir a un consultorio a trabajar, ¿no? Que eso puede ser como agotador en sí mismo. También lo que tomo como intervenciones o tratamiento es el juego, ¿sí? El juego en la casa. Y eso generalmente es algo que no cansa a los chicos, al contrario, generalmente lo disfrutan mucho. De hecho, ustedes que deben estar en contacto con el programa Sunrise, si es que Daniela fue a formar, sí, fue al taller, al workshop, ¿sí? sí. En Estados Unidos, cuando hacen un programa Sunrise puro, digamos, que están 8 horas por día los chicos jugando adentro de un playroom, ¿sí? O sea, están 8 horas los chicos no son los que se cansan, los que se cansan son los adultos, que son los que se tienen que ir turnando e ir cada 2 horas adentro del playroom. Los chicos si los dejás, a ver, y estás, digamos, estás siguiendo lo que a ellos les interesa hacer, si estás respetando sus tiempos, eso no es cansador para un niño. Y si están disfrutando y se están riendo, eso no es cansador. Eso no es laburo. Entonces, No, no sé. el juego es, la verdad que es una de las más importantes herramientas de intervención que existen hoy por hoy si uno quiere impactar el desarrollo socioemocional temprano de un niño. Es a través del juego. Sí, bárbaro. Nosotros justamente, bueno, vimos eso, de que Maya se la trató de integrar desde un principio. Digo, cuando nosotros nos separamos y empezamos a tener los espacios, Maya de alguna forma empezó a buscar más a Mateo porque bueno, no estaban en la casa y en la casa con la madre, bueno, Mateo está en su cuarto, Mateo de alguna forma la desplazó a su hermana del cuarto porque comparten el cuarto, entonces la imagen que yo tengo es de Maya en el living mirando tele porque el hermano la había sacado del cuarto. Cuando vienen conmigo, no hay tele, yo no tengo el cable, yo vivo tipo es una chacra, entonces ahí hay espacios para andar, entonces ahí de alguna forma logramos jugar los tres y lo que decía Eduardo, incorporar a Maya. Estamos tratando de tener esas salidas individuales para tratar de que ella esté con más tiempo. Y bueno, Mateo hace un año lo estamos llevando a quinoterapia, decidimos hacer vamos todos, va Daniela y todos, y bueno, Mateo no se subía al caballo y no quería ni verlo. Hoy después de 7 meses ya nos anticipamos, yo creo que eso hoy hablamos, es muy importante, nos ha dado mucho resultado. Mateo, si el primero se bajaba y iba a un monte a contar árboles. Eso eran las primeras veces que fuimos. Nos costó mucho trabajo y un día me tuve que enojar y el tema de los límites. De los dos soy yo el que impone los límites porque a Daniela le es muy difícil. Y un día lo agarré la mano y le dije, no, te traigo que andes a caballo, es tu caballo. ¿Tá? Y lo agarré la mano y se fue. A partir de ese momento él se iba con el instructor. Y hoy por hoy le digo, vamos, dejó de contar, va a dar una vuelta. Le digo, bueno, es tiempo de que andes arriba de tu caballo. Y él se va a la rampa solo, espera que se pongan el casco, se sube solo al caballo, ya no necesita del equinoterapeuta y ha logrado hacer ejercicios. Y nosotros una vez por año vamos a una clínica que hay en Montevideo donde nos hacen un diagnóstico. Y lo que hemos visto es que, a pesar de que ese diagnóstico, algunos de los indicadores han disminuido, al menos desde de los 2 años. Mateo nos dieron un informe con algunos indicadores. En el segundo año Mateo disminuyó mucho algunos indicadores. En realidad yo soy investigador, entonces lo que vimos es que algunos de esos test están basados en el lenguaje verbal. Y Mateo hoy por hoy mejoró la atención, logra entendernos. Y ahora este año vamos ahora en febrero de vuelta a tener un diagnóstico y suponemos que ha mejorado mucho. Él ha intentado a comunicarse, aprendió con las señas, está incorporando algún vocabulario tipo no, papá, y bueno, creo que eso lo hemos logrado con eso, con la participación. Y bueno, acá en Colonia estamos logrando formar un grupo de padres, y hoy te escuchaba, Eduardo, cuando decías que la mayoría de las organizaciones
Bueno, acá no había nada, los pediatras a veces tenemos que explicarles cero porque ellos no han tenido instancia con chicos. Y bueno, creo que es muy importante la detección precoz. Hay colegios donde tienen chicos que todavía están sin diagnóstico y bueno, la idea es generar la asociación y bueno, tratar de generar eso. Gracias. Felicidades. Gracias, señores panelistas. Tenemos aquí todavía 4 preguntas que nos hacen desde sitios diferentes, desde Santiago de Chile, desde Bogotá, Colombia, desde Argentina, desde Mérida, Venezuela. Desde Santiago de Chile nos preguntan cuál es el papel de la familia cuando el niño crece. El niño aprende a lidiar con esa condición. ¿Qué pasa con la vida familiar cuando el niño es un adulto? Creo que la familia siempre tiene que estar ahí. Es decir, sí creo que la persona cuando crece y tiene la posibilidad de entender su condición y entender su diagnóstico, de alguna u otra forma, la familia tiene que también brindarle o sea, ponerle un panorama, como comentaba Alexia, positivo, ¿sí? Es decir, cada una de las etapas por las que una persona va pasando son etapas críticas. La adolescencia es una etapa crítica para todos los seres humanos, incluyendo para las personas con autismo. Las personas con autismo también viven una adolescencia crítica, ¿sí? No por tener autismo, como comentaba Lola, sino porque son adolescentes, ¿sí? Entonces, ese proceso es bien importante tomarlo en cuenta. Conforme van creciendo y pueden tener más conciencia de lo que está sucediendo, el diagnóstico no es una limitante, ni tenemos que pensar que porque tiene o sea, cuando nosotros hablamos de autismo o de Asperger y enumeramos las características, eso es lo que estamos haciendo, enumerar características, no limitaciones, ¿sí? O sea, nosotros lo que hacemos es damos una serie de características que describen a las personas. En ningún momento hablamos de limitaciones, ¿sí? Y tenemos que cambiar nuestra visión a pensar que puedan tener limitaciones, ¿sí? Sí, su funcionamiento, insisto, es diferente. Entonces, cuando crecen, sí, tenemos que buscar las condiciones. La familia tiene que buscar las condiciones para que se desarrollen de manera independiente, ¿sí? A veces es muy complicado tener un adolescente o tener un adulto con autismo o con Asperger y pensar que se va a mover en un transporte público o que finalmente va a tener que buscar una cuestión laboral o vamos a tener que buscar ponerle un pequeño negocio para que lo atienda. Dependen las condiciones y las características. Pero si nosotros trabajamos desde que son pequeños, ¿sí? O sea, si ponemos límites, si somos consistentes, si de alguna forma establecemos nuestro patrón de funcionamiento desde que son pequeños, el futuro a largo plazo en términos de juventud, de adultez, no tendría por qué ser tan complicado. Es complicado en términos sociales, es complicado en términos de medios, ¿sí? O sea, el medio todavía a lo mejor no tiene todas las condiciones para aceptar esta población, o al menos en mi país eso está sucediendo. Tenemos ese problema que los están creciendo y en esa medida que están creciendo hay que brindarles servicios y los servicios no se están dando. Pero de alguna manera sí creo que si trabajamos esto desde que son pequeños, la adolescencia y la adultez de una persona con autismo tendría que ser menos complicada. Alexia. Sí, a ver, lo que dice Eduardo, la familia va a ser la familia por el resto de la vida, digamos, y yo creo que en la adultez igual hace falta mucha investigación y muchas cosas y muchos servicios para la gente con adulto, pero hay como 2 temas fundamentales. Una es la autodeterminación, o sea, poder ayudar a esa persona que pueda autodeterminarse, o sea, ser autónoma, independiente, y el tema de la ocupación, ¿no? O sea, el tema del trabajo, el tema de la inclusión laboral, que hay muchísimas personas, digamos, dentro del espectro autista que tienen capacidades por encima de la gente, o sea, típica, por así decirlo, y realmente harían un trabajo a veces mucho mejor que las personas típicas. Lo que pasa es que hay que cambiar a nivel social, ya el paradigma de discapacidad con la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, ya es otro paradigma. Pero hasta que las sociedades digamos, realmente abracen e implementen este nuevo paradigma, eso es un proceso que toma tiempo. Pero tenemos que pensar a ver, que la autodeterminación y que sean personas felices, ¿no? O sea, y tratar de que puedan ocuparse como de los derechos que todo el mundo tenemos, digamos, de ocuparse en algo que a uno le gusta. Muy bien. Vamos a solamente. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? Ok. Hola. Jennifer.
Ok, bueno, adelante tu pregunta. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Ya la doctora Ratazzi nos habló de su posición en relación a los padres como guías, como muy responsables de la intervención en estos chicos con autismo, y quería conocer la opinión de los otros dos panelistas. Bueno, especialmente porque Eduardo desde México nos decía, los padres tienen que ser padres, y que su opinión es que la educación es la única vía de intervención con ellos. No, no es la única guía. Es decir, sí creo que aquí el papel de los papás es fundamental. Sí creo que el papá no puede perder su rol. Yo creo que muchas de las cuestiones a las que nos enfrentamos de pronto es cuando el papá mezcla el rol. Una cuestión es ser un apoyo terapéutico o un apoyo de intervención, y otra cosa es querer hacer la intervención, ¿sí? Yo creo que confunde al papá, y desde mi muy particular punto de vista confunde al niño también. Es decir, el niño se confunde mucho cuando cambiamos los roles. El papá es papá, y el papá pone un límite, regaña o pone un castigo, o abraza o apapacha, ¿sí? Aquí en México apapachar es consentir, de alguna manera abrazar. Y yo creo que esta parte es esencial, no hacerla a un lado. Es decir, la visión del papá tiene que ser esta también. Hay que intervenir, y como decía Alexia hace rato, el juego también es una forma de intervención. El límite es una forma de intervención, el cariño es una forma de intervención, ¿sí? El abrazar es una forma de intervención. No tenemos que quedarnos nada más con la idea de que el proceso tiene que ser un proceso terapéutico, en términos de yo me siento frente a mi hijo y saco unas tarjetas y comienzo a trabajar esas tarjetas con él, para los colores, las letras, los números, porque me voy a frustrar mucho de que mi hijo no me hace caso, mi hijo no está siguiendo estas instrucciones. Entonces me voy a frustrar mucho, y entonces lo que estoy pensando es, no están trabajando como deberían estar trabajando, cuando a lo mejor es al revés. El niño trabaja y en el contexto escolar, en el contexto terapéutico, con su maestra, con su terapeuta, trabaja perfectamente, pero en el contexto familiar la cuestión es diferente, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender que todos los conocimientos que una persona con autismo tiene, nuestra responsabilidad como familia es ponerlas en práctica en la vida diaria. Es decir, estos aprendizajes tienen que ponerse ser prácticos en la vida diaria. Que la persona con autismo entienda que lo que aprendió en la escuela o lo aprendió en una terapia lo puede poner o lo puede utilizar en la vida diaria, en ir al supermercado, en ir a un centro comercial. ¿Cómo hacer que esto sea dinámico? ¿Sí? Ese es mi punto de vista de la intervención de los papás. Yo sí creo que los papás tienen que tener una visión mucho más encaminada a ser un apoyo, ¿sí? A no ser ellos la línea de intervención. Ese es mi punto de vista. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, adelante. ¿Sí? A ver, yo voy a decir mi opinión al respecto. Yo soy profesional y no soy padre ni madre, pero yo creo que el papel de los profesionales deberíamos de ser un mediador y enseñar a los padres estrategias que ellos tienen que llevar a cabo día a día con sus hijos. De hecho, ellos están las 24 horas del día con sus hijos y se van a encontrar con muchas dudas de cómo actuar en situaciones muy cotidianas. Una rabieta, el tema de la autonomía, el tema de la comunicación. Por ejemplo, si yo como profesional estoy trabajando con el niño el PECS y solo lo utilizo el día que viene conmigo, la horita que viene conmigo, esa intervención no tiene sentido. Quien tiene que utilizar el PECS, quien tiene que jugar, quien tiene que saber cómo manejar una rabieta es el padre, porque se va a encontrar que va a estar con su hijo las 24 horas del día. Yo como profesional lo que debería de hacer, o lo que pienso que deberíamos de hacer, ser como un mediador, dar las estrategias para que los padres puedan manejarse en el día a día con sus hijos y saber comprender qué les pasa, como intentaba decir en la presentación, y ajustar la intervención. A lo mejor una riña a un niño con espectro del autismo no la entiende, o se tiene que utilizar una serie de procedimientos más ajustados
guiones sociales, agendas, y si eso lo hago yo solo en el momento de la intervención, en un momento descontextualizado, no va a servir para absolutamente nada. Los padres tienen que utilizar las agendas, los padres tienen que utilizar las historias sociales, los padres tienen que saber cómo jugar con el niño, porque en definitiva son con los que van a estar todo el momento. Yo lo que tengo que hacer es darle esas estrategias a los padres, y de ahí la importancia, como decía Alexia, de la intervención en el domicilio, por lo menos en un contexto lo más natural posible, para que realmente nuestra intervención tenga un sentido o una utilidad real. Muy bien, tenemos dos preguntas para cerrar. Adelante, Alexia, ¿te iba a decir algo? No, no sé si hay otras dos preguntas más, no, igual yo... Sí, tenemos dos preguntas para cerrar. Desde Argentina hay una persona en Saga que quería preguntar. Sí. Dime. No sé si quieren que... Bueno, yo en realidad ya expuse, digamos, o sea, realmente a mí me parece como que todo, de vuelta, es como apuntado más a todas las personas que están alrededor del niño, todas esas personas, más allá del diploma que tengan, o el título o la función, todas tienen que saber muy bien qué es lo que hay que hacer. Que no quiere decir que a los padres se les exija ser terapeutas, no estoy diciendo eso, pero sí que si los padres tienen herramientas y saben cómo jugar con un niño, son los que más lo van a ayudar por el tiempo que pasan y por la relación que tienen, son los que más inciden capaz en el pronóstico. Y creo que hay que armar un equipo, ¿no? Creo que maestros, profesionales y padres son partes de un equipo que tiene que estar en sintonía y apuntando hacia los mismos objetivos. Yo creo que me gustaría agregar algo. Creo que estamos hablando los tres de la misma idea. Simple y sencillamente es un poco como la visión. Yo no, o sea, sí quiero como dejar muy claro que comparto mucho la visión de Lola, de Alexia, en términos de que todo es complementario. O sea, no son situaciones no estoy diciendo que el papá no intervenga y que no tenga que utilizar una serie de estrategias para trabajar con su hijo. A lo que me refiero es no perder el rol. ¿Sí? O sea, el rol de ser siempre el papá, porque es papá, utilizando estrategias, pero siendo papá. Es decir, es un poco nada más lo que quería aclarar. Ok, desde Bogotá tenemos una pregunta. Ángela Corredor pregunta, ¿es viable la intervención terapéutica en un adolescente o su abordaje debe ser distinto? ¿Ya no aplicarían las terapias dirigidas por lo general a los niños? Yo creo que no depende tanto de la edad, o sea, no es una cuestión de la edad, sino que depende del perfil del adolescente en particular, digamos. Depende mucho de las características, qué sé yo, del nivel de lenguaje, del nivel de seguridad, de cuáles son los aspectos. Digamos, la edad de por sí no es que indica una manera específica de intervención, sino más bien el perfil individual de ese adolescente, creo yo, porque hay adolescentes como muy distintos y uno va a usar las intervenciones según los perfiles y no tanto por las diferentes edades. Yo creo que hay un factor aquí muy importante a considerar, nada más quiero hacer una aclaración. Alexia habló muy bien de la parte de la intervención temprana, ¿sí? Pero tampoco podemos dejar a un lado la intervención oportuna, ¿sí? Una cuestión es intervenir tempranamente y otra cuestión es si tenemos un adolescente que por X o Y circunstancias llega a un proceso terapéutico, si se le da una intervención oportuna, acorde a sus necesidades, claro que va a salir, o sea, claro que se van a lograr muchas cosas y vamos a lograr muchas cosas sin pensar que si se le dieron diferentes procesos cuando era más pequeño. Es decir, yo siempre hablo de la intervención oportuna. En cada momento, si se conoce a la persona, si se hace el programa adecuado, se hace una intervención oportuna, siempre va a favorecer un mejor desarrollo de la persona con autismo. Muy bien. Yo quería hacer dos preguntas. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, somos de Río Gallegos
profesionales que le dan el diagnóstico como sentencia. ¿Es mejor cambiar de profesional o seguir porque los padres saben que sí se puede? Y la segunda pregunta es de otra mamá, si un chico que aprendió una conducta puede no hacerla luego cuando se le solicita porque quiere manipular ciertas situaciones o porque realmente olvidó cómo hacerlo. Bueno, la primera supongo que tendrá que ver algo con lo que yo dije también del diagnóstico. Lamentablemente una vez que ya está hecho el diagnóstico, ya el mensaje fue emitido, ya medio que esa situación no la podés cambiar, ¿no? O sea, ya lo escuchaste al diagnóstico. Pero yo sí creo que los padres, o bueno, todas las familias en general, tienen que buscar a los profesionales con quien más cómodos se sienten, digamos, o sea, y hasta que no se sientan cómodos, sea quien sea, digamos, pero hasta que no se sientan cómodos, seguir buscando. Es muy importante, digamos, el vínculo también con la gente que va a estar, digamos, trabajando con un hijo, ¿no? O una hija. Entonces, tiene que ser lo mejor posible, o sea, el feeling tiene que ser muy bueno. Con respecto a la conducta, no sé si quiere contestar. No sé si Lola quiere contestar. Yo quería hablar más del tema del diagnóstico que ha comentado la familia, porque se acerca también más a mi presentación. El diagnóstico como sentencia. El diagnóstico no es una sentencia. El diagnóstico es un punto de partida. Si algún profesional se lo ha intentado plasmar así, yo creo que como padres debéis de o buscar otro profesional que os lo explique mejor. Un diagnóstico no es una sentencia, un diagnóstico es comprender qué le pasa al niño, y el profesional lo que debemos hacer, o una de nuestras tareas, es explicar a los padres en qué significa ese diagnóstico, qué significan esas conductas del niño que está manifestando en ese momento, sobre todo comprenderlas, por qué mi niño está aleteando, por qué mi niño no mira a los ojos. Los profesionales tendremos que explicar lo que le pasa al niño y el por qué, pero no como una sentencia, sino para poder entender mejor qué tenemos que hacer en el día a día con el niño. Sobre la segunda pregunta, sí quisiera hacer una aclaración respecto al todo lo que es el proceso de manipulación de que estaban hablando. Yo sí creo que efectivamente los autismo pueden ser muy manipuladoras. Pueden dejar de hacer cosas no porque no las puedan hacer, sino porque no quieren hacerlas, ¿sí? Y es una parte, es un proceso que se da como se da en una persona con autismo como cualquier persona. Ahora, el poder decir si ciertas conductas son o no son manipulatorias, se les olvidó o no se les olvidó, depende mucho del proceso y también depende mucho de la familia. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes como familia, o sea, ustedes como papás, son quienes mejor conocen a sus hijos, ¿sí? Han comentado tanto Lola como Alexia de que están 24 horas al día con el niño, o sea, llevan mucho tiempo, pasan mucho tiempo con los niños. Y yo sí creo en el sentido común. Yo creo que el sentido común a veces es nuestra mejor herramienta, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite saber lo que está sucediendo, ¿sí? A veces yo como profesional puedo dar un punto de vista, pero ustedes como papás, su sentido común nos dice, no, va por otro lado. Y ustedes entienden y pueden descifrar muchas veces mejor la conducta de su hijo que los que nos dedicamos o somos profesionistas en este sentido. Yo sí creo que el sentido común es importante. Y regresando un poco a la cuestión de la conducta, esa conducta habría que determinar si efectivamente el niño perdió la habilidad o perdió el aprendizaje o no está queriendo no nos dar el aprendizaje, porque efectivamente es un proceso manipulador. Personalmente sí creo que las personas con autismo, como cualquier persona, de pronto son muy manipuladoras, les gusta salirse con la suya, ¿sí? Y es parte del proceso de crecimiento. Bueno, muy bien, creo que llegó el momento de cerrar. Hemos tenido un día virtual con bastantes inquietudes, con bastante participación. No dudamos que haya más inquietudes y que el tema da para mucho más, pero efectivamente el compromiso de Red para Crecer y de Red Clara en continuar estimulando este tipo de conversaciones para que el conocimiento y experiencia
internacional que se tiene en las distintas partes, por las distintas instituciones, en las distintas universidades, los distintos profesionales que trabajan en autismo desde los distintos enfoques, puedan ser escuchados en una geografía amplia por gran cantidad de personas, por familiares, por maestros, por universitarios. Es parte de lo que buscamos con estos días virtuales. Este es el cuarto día virtual que fue dedicado al tema de la familia. Tuvimos 3 interesantes exposiciones. La de Eduardo, que hizo énfasis en lo que ocurría dentro de la familia y la importancia de el ambiente familiar. La de Alexia, que hizo énfasis en lo que es el papel de los padres en esa intermediación, en esa intervención, y la de Dolores, que nos dio ideas de cómo superar esa noción de el diagnóstico como una etiqueta y ver el diagnóstico como una herramienta para la comprensión del niño y por tanto para la intervención. Yo creo que estamos bastante satisfechos, además de toda la interacción generada, de las preguntas, las respuestas. El primer día virtual lo hicimos en febrero, se dedicó a lo común y lo diferente en el espectro autista. El segundo día virtual lo hicimos en junio y atendimos todo lo que es el diagnóstico temprano y el autismo como condición para toda la vida. El tercero sobre el síndrome de Asperger en septiembre, y ahora este cuarto sobre la familia. Quedan todavía muchos temas, están todos invitados en las distintas universidades, en los distintos centros, en los distintos países, a sugerir temas que pudieran ser abordados en próximos días virtuales. Se pueden sugerir temas, se pueden sugerir expositores, panelistas, instituciones, etcétera. Estamos muy receptivos desde la cuenta díasvirtuales@reclara.net y desde la cuenta díasvirtuales@redparacrecer.org tenemos una escucha amplia. Entonces, termino dándole nuestros agradecimientos a el personal de Reclara, que en las distintas salas colaboró, en las distintas universidades, a Jennifer en los controles de la videoconferencia en Bogotá, a nuestra amiga allí en el centro de la pantalla, quien nos ayudó también en toda la organización de este día virtual, y por supuesto a los 3 panelistas que tan brillantemente nos dieron sus exposiciones, sus intervenciones y respondieron a todas las preguntas en el día de hoy. Entonces, bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muy agradecidos en nombre de Reclara y Red para Crecer. Muchísimas gracias, Cheo. Gracias. Perfecto, Cheo. Que tengan buena tarde. Saludos desde Red Clara. Hasta luego. Hasta luego. Les agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente a Buenos todos. días. Felicidades, los estaremos contactando por correo. Muchas gracias realmente su entusiasmo y su conocimiento. Y a Emilia, por supuesto, en el centro, que fue clave en hacer posible tanto este día virtual como los otros que precedieron. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, Lola. Mucho gusto, Alexia. Igualmente.